rodando. Siempre, constantemente, desde este púlpito, escuchamos que Dios es justo. Y que para entender el Evangelio debemos entender la justicia de Dios. En el Evangelio, dice, se manifiesta la justicia de Dios. Y el hecho que Dios sea justo, la justicia es un atributo de Dios, implica que Él odia el pecado. Y la Escritura dice inclusive que está enojado todo el tiempo con los pecadores. En el Salmo 7:11 dice: Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. La ira de Dios, Dios está airado, y la ira de Dios es terrible y se manifiesta sobre sus enemigos. Y dice Juan el Bautista en el Evangelio de Juan, en capítulo 3, versículo 36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios está sobre todos aquellos que rechazan a Jesucristo, que no creen en Jesucristo. La ira de Dios está sobre ellos. Y la ira de Dios es terrible. Aquellos que detienen la verdad, aquellos que se creen sabios y rechazan la verdad de un Dios soberano, todopoderoso, sabio y justo. Y esa ira que ahora se manifiesta de manera parcial, un día se va a derramar completamente. Un día terrible. Y leemos en Apocalipsis 19:11: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes. Amén. Y Señor de Señores. Dios es un juez justo. Y verdaderamente está airado todos los días con los pecadores. Pero Dios no es solamente un Dios de ira. No es solamente un juez justo. No se puede encasillar a Dios. Dios es mucho más que eso y mucho más complejo que eso. Porque a la vez de ser juez justo y al mismo tiempo de estar airado con los pecadores, también Dios es un Dios de gozo. Y dice en la Escritura que Él encuentra gran placer en sus criaturas y en la creación en general. Y cuando pensamos en los atributos de Dios, pensá, ¿qué te viene a la cabeza? Bueno, hay atributos que son específicamente de Él. Santo.
la eternidad, la omnipresencia, la omnisciencia. Esos atributos son solo de Él. Y hay otros que se llaman atributos transmisibles, que Él transmite a sus criaturas de una manera, por supuesto, parcial. Y nosotros podemos tener sabiduría, pero Él es el sabio. Nosotros podemos tener santidad, pero Él es el santo. Esos son atributos de Dios, el amor, la misericordia, la gracia. Pensamos en esos atributos, pero rara vez pensamos en el gozo. ¿Te pasa a vos? ¿Sos consciente de que Dios es un Dios gozoso? Él es un Dios gozoso y a la vez es fuente de gozo. Y la Escritura habla muchísimo sobre el gozo de Dios. Por ejemplo, dice: alabanza y magnificencia delante de Él. Primera de Crónicas 16:27. Poder y alegría en su morada. En Nehemías 8:10 dice el Señor: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El Salmo 16:11, por ahí lo conocés: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y el Señor Jesús vino a esta tierra, siendo Dios, se despojó a sí mismo, dice. Isaías lo describe como varón de dolores, experimentado en quebranto. Sin embargo, siendo eso, un varón de dolores, el Señor Jesús también tuvo gozo en la tierra. En Lucas 10:21 leemos: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, a los otros. Sí, Padre, porque así te agradó. Eso le produjo y le produce gozo al Señor Jesús. Que vos y yo podamos ahora compartir su palabra, eso le produce gozo. Que podamos entender su voluntad, le produce gozo. Y en Juan 15:11, el Señor Jesús le dice a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que entiendas lo que está diciendo el Señor, bien claramente. Ese mismo versículo, en la Nueva Traducción Viviente, dice: les he dicho esto para que sientan la misma alegría que tengo yo y para que tengan completa alegría. En Juan 17:13 leemos: pero ahora voy a ti. El Señor está haciendo la oración sacerdotal, ¿te acordás? Después de la última cena. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Ahora regreso a donde tú estás, pero digo esto mientras estoy en el mundo, para que mis seguidores sean tan felices como yo. ¿Qué te parece? Dios, entre sus atributos está el amor, la misericordia, la gracia. Dios es salvador por naturaleza. Y salvar a los perdidos le provoca ese gozo. Para eso vino el Señor Jesús. Dice 1 Timoteo 2:3: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos sean salvos. Cuando alguien se arrepiente, le provoca gozo. Y el Señor Jesús vino al mundo específicamente a traer salvación. De hecho, Jesús significa eso:
Salvador. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A eso vino. Y en Juan 3:16 leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Le produce gozo al Señor cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien es salvado. Y justamente el gozo es el tema de las 3 parábolas que componen el capítulo que vamos a empezar ahora, el capítulo 15 de Lucas. En este capítulo hay 3 parábolas muy conocidas, cuyo tema es precisamente el gozo de Dios ante la salvación de los perdidos. Y cada una de estas parábolas muestra un aspecto de los pecadores. Habla de una oveja perdida, de una moneda perdida y de un hijo pródigo. Y así somos los pecadores. Como la oveja perdida, confundidos, asustados, indefensos. Como una moneda sin vida, insensible. Y como un hijo rebelde, malos, desagradecidos. También en las parábolas vemos que los que buscan un pastor, una mujer y un padre representan a Dios. Y estos 3 personajes se gozan cuando encuentran lo que habían perdido. Vamos a ver hoy 2 de estas 3 parábolas, la de la oveja perdida y la moneda perdida. Y el domingo siguiente, si Dios lo permite, veremos la del hijo pródigo. Vamos a leer Lucas 15, versículos 1 al 10. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe, y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vos sabés que el Señor Jesús va camino a Jerusalén, su último viaje, allí en la cruz, y que la oposición hacia él iba aumentando. Sin embargo, nos relata Lucas en el final del capítulo anterior que multitudes lo seguían. Pero él dice que se da vuelta de repente y confronta a esas multitudes para que entiendan lo que significa ser un seguidor de Cristo. No cualquiera puede seguir a Cristo, ser un discípulo de Cristo. Y los confronta, y leemos en Lucas 14:25, dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y un poquito más adelante, en el versículo 33, dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lo que el Señor está diciendo es que si el Señor Jesús no es lo más importante para vos, no podés ser un seguidor, no podés ser un discípulo. Él es el tesoro más grande. Amén. Y si eso no es así para vos, no podés pensar que sos un discípulo de Cristo. Claro, cuando el Señor Jesús confronta a las multitudes, lo más seguro que ocurrió lo que siempre ocurrió. Y lo que siempre ocurre hoy, cuando las personas son confrontadas, por lo general, se van, retroceden. Y podemos suponer que la mayoría hizo eso. La mayoría de esa gente seguramente se fue. Pero dice acá Lucas que no todos se fueron. Porque dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. O sea que de esas multitudes se acercaban a él los publicanos y los pecadores. Y los publicanos y pecadores eran la lacra de Israel, eran los marginales de Israel. Vos sabés que los publicanos eran los cobradores de impuestos, se los llamaba así, publicanos, y eran odiados por el pueblo, porque eran judíos que cobraban impuestos para el Imperio Romano, los consideraban traidores. Pero además de eso, de que traicionaban a su pueblo, ellos recargaban mucho más de lo que el imperio reclamaba. Entonces, los consideraban no solamente traidores, sino que también ladrones, estafadores. Eran odiados por la gente. Y el Señor Jesús, fíjate que llamó como discípulo, como apóstol a uno de esas personas, a un publicano. Mateo era un publicano. Leví, también llamado Leví. Y también leemos en el Evangelio de Lucas sobre otro publicano, Zaqueo, que también es rescatado. La cuestión es que, dice, se le acercaban a él los publicanos, estas personas que eran rechazadas por todos. Nadie se quería juntar con un publicano, porque los odiaban. Y los pecadores. Fíjate que los publicanos y los pecadores, los publicanos ni siquiera eran considerados como los pecadores, eran una raza aparte, eran despreciados, pero lo peor de lo peor. Ahora, ¿quiénes eran los pecadores? Los pecadores según los escribas y los fariseos. Para los escribas y fariseos, pecadores eran el populacho. Los escribas y fariseos eran la élite de Israel, los líderes religiosos. Y los pecadores eran todos aquellos que no eran tan fanáticos en el cumplimiento de la ley y de las tradiciones. Eran tan fanáticos porque incluso eran ignorantes de esas cosas. Entonces, los pecadores eran, bueno, todos los pobres, los campesinos, los marginales, los enfermos, los viciosos, los delincuentes, por supuesto. Todos esos eran los pecadores. Y dice que estas personas, los publicanos y los pecadores, eran los que se acercaban al Señor Jesús. De toda la multitud, que muchos retrocedieron, los que se acercaban al Señor eran los publicanos y los pecadores. Y dice que esto, cuando los fariseos veían eso, los fariseos eran los maestros de Israel, los escribas de fariseos, cuando veían esto se indignaban y murmuraban y decían: este a los pecadores recibe y con ellos come. Claro, porque ellos jamás se hubieran juntado con esa clase de personas.
Para ellos era rebajarse. Ellos consideraban que esas personas eran impuras. Y leemos que el Señor Jesús sabía que estas personas murmuraban contra Él. Siempre lo hicieron. Y en Lucas 7:34, Él dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. El Señor no es que le gustaba comer y beber y juntarse con ellos para hablar pavadas. No, el Señor se juntaba con ellos para traer salvación, porque Él vino, dice, a buscar lo que se había perdido. Y estas personas se acercaban al Señor Jesús, ¿sabes por qué? Porque el Señor Jesús los recibía. El Señor Jesús llamaba a todos, venid a mí, decía, y no echaba fuera a nadie, Él recibía a todos. Lo que no hacían ni los escribas, ni los fariseos, ni ningún rabí de Israel. Ni se acercaban a esas personas, pero el Señor Jesús los recibía. Él dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y estos hombres y mujeres marginados venían al Señor Jesús porque sabían que Él los iba a recibir. Y no los recibía por obligación. ¿Sabes cómo los recibía? Gozoso. Gozoso. Y al saber que estas personas murmuraban, estos escribas y fariseos murmuraban, el Señor entonces les relata estas parábolas, estas tres parábolas. Estas tres parábolas que muestran el corazón de Dios, lo que verdaderamente le importa a Dios, que muestran el gozo que Dios siente cuando uno de esos pecadores que estas personas despreciaban se arrepentía. Y también con estas parábolas el Señor Jesús le demuestra a estos escribas y fariseos lo lejos que estaban de conocer la voluntad de Dios. Ellos se jactaban de ser los maestros de la ley, los que tenían que guiar al pueblo al conocimiento de Dios, y era lo que menos hacían. No entendían nada. Para ellos lo importante era mantener ciertas normas, cumplir ciertos ritos, guardar ciertas reglas y listo. Cuando para Dios eso no importa. Lo importante para Dios son las personas, que los pecadores se arrepientan. Eso es lo que a Dios le importa. Entonces le refiere, en primer lugar, la parábola que nosotros conocemos como de la oveja perdida. Y el Señor dice, entonces Él le refirió esta parábola, diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Vos fíjate la sabiduría del Señor y cómo maneja la situación. El Señor está involucrando a los escribas y fariseos en esta parábola. Le dice, ¿qué hombre de vosotros? Es como si el Señor les dijera, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas. Supongamos que uno de ustedes es un pastor de ovejas. El Señor Jesús está haciendo que estas personas, estos escribas y fariseos, estos orgullosos escribas y fariseos, se pongan en el lugar del pastor. ¿Entendés? Tomen ese lugar, se pongan en esa situación. Ahora, este pastor es una persona pobre, porque los pastores eran muy pobres, eran personas del populacho, y eran lo que ellos
justamente consideraba como pecadores. El Señor Jesús los está haciendo poner en el lugar de esas personas, de una de esas personas. Los está involucrando. Ahora, este pastor dice cuidaba 100 ovejas. No eran de él. Porque en realidad los que tenían ovejas en Israel no eran gente rica, eran pobres. Y lo que hacían los aldeanos eran juntar sus pequeños rebaños. Uno tenía 10, otro tenía otras 10. Juntaban sus pequeños rebaños y los ponían al cuidado de pastores. No de uno, sino de 2 o 3. Entonces, si había 100 ovejas es porque, bueno, estaban cuidando las ovejas de las personas de la aldea, y no era uno, eran 2 o 3 pastores más o menos, cuidándolas. Y aunque vemos en el Antiguo Testamento que personas como Jacob, Moisés, David, fueron pastores en su juventud, ¿te acordás? Y también leemos que Dios, en muchos pasajes del Antiguo Testamento, se lo identifica con un pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. La realidad es que los pastores en la vida cotidiana eran muy mal vistos, eran considerados personas de segunda categoría, despreciables. Por lo menos ya en la época del Nuevo Testamento era así. Los pastores no eran dignos de confianza. Incluso los rabinos enseñaban que nunca un pastor de ovejas podía ser testigo en un juicio, por ejemplo, porque no eran confiables. Y esto era así porque para ser pastor no se necesita ninguna clase de conocimiento, cualquiera puede ser pastor. A vos te mandan a andar a cuidar a la oveja y vas, ¿qué vas a hacer? Entonces, cualquier persona sin ningún tipo de capacitación podía hacerlo. Y entonces, por lo general, los pastores eran los que no sabían hacer nada, los que no tenían ningún tipo de capacitación de nada, de especialización en nada. O sea, eran las personas más incultas, más pobres, más marginadas. Se los consideraban personas embrutecidas. Esos eran los pastores. Y el Señor Jesús estaba haciendo que estos escribas y fariseos orgullosos se pusieran en el lugar de una persona como esa. ¿Qué hombre de vosotros, dice, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Si ustedes estuvieran en ese lugar, le dice a los escribas y fariseos, si ustedes fueran como este pastor, si estuvieran en el lugar de este pastor y se les pierde una oveja, tienen que ir a buscarla. Eso es lo que corresponde, eso es lo correcto. Y los escribas y fariseos escuchaban eso y tenían que decir, sí, eso es lo que había que hacer. Ahora, podemos decir qué negligente que era este pastor que deja 99 en el campo solas para buscar una sola. Pero como recién te expliqué, no es que él trabajaba solo, tenía otros compañeros, no la dejaba sola. Tenía alguien que se ocupe de esas 99 y él podía ir a buscar a la que faltaba. Y esta era su responsabilidad, eso era lo que debía hacer, porque él debía responder por la oveja. ¿Qué se espera de un pastor? Que cuide la oveja. Si no las cuida, es un desastre. Entonces tienen que ir a buscarla. Si se le pierde una oveja, tenía que ir a buscarla. Y si por alguna casualidad se la comió un animal, bueno, tenía que por lo menos traer la piel de la oveja para probar de que no se la robó, que no fue negligente. Y eso lo vemos, por ejemplo, en 1 Samuel, capítulo 17. David cuenta de su época de pastor. 17:34 dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león
o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y le hería y lo mataba. Eso es lo que tiene que hacer un pastor, cuidar de las ovejas. Entonces, se le pierde una, tiene que ir a buscarla hasta encontrarla. Y eso fue lo que hizo este hombre. Porque la oveja, yo creo que todos habrán visto ovejas, saben que es un animal indefenso. ¿Cómo se defiende una oveja ante el ataque de un animal salvaje? No hay manera. Aparte son animales que no se guían, se pierden. Nunca una oveja buscaría al pastor. Una oveja no se puede salvar a sí misma. Si el pastor no va a buscar a la oveja está completamente perdida. Está condenada. Y el pastor entonces hizo lo que tenía que hacer, fue a buscarla. Y dice el Señor, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Así que este hombre, buscándola por todos lados, hasta que la encuentra. Y esa búsqueda tuvo éxito. La encontró. Ahí estaba, no se le habían comido los animales. ¿Qué hizo este hombre? La puso sobre sus hombros. O sea que la agarró, la alzó, puso la panza sobre su cuello, las patas cruzadas sobre su pecho, y así la trajo. Una oveja que es pesada, una oveja adulta pesa más de 50 kilos. Y este hombre trayendo esa oveja todo el camino de regreso. Y parece, por lo que nos cuenta la parábola, que era un camino largo, porque no volvió a la pradera donde había salido, sino que fue a su casa. Quiere decir que se hizo de noche. Este hombre tuvo que caminar cargando a la oveja pesada. Todo el trayecto, incluso en medio de la oscuridad. ¿Y cómo crees que iba el hombre? Enojado, refunfuñando contra la oveja. No, dice que estaba gozoso porque había traído a su oveja, la había encontrado. Tan gozoso estaba que la llevó a su casa y su alegría era tan grande que no se contuvo, y dice que llamó a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. O sea que este hombre llega a su casa, llama a los vecinos y hace una fiesta, todo por esta ovejita que se había perdido. Mirá la alegría que tenía. Y los escribas y fariseos escuchaban esto y tenían que reconocer que el hombre hizo lo correcto, que ellos hubieran estado en su lugar, hubieran hecho lo mismo, y que la alegría de haberla encontrado valía la pena. Amén. Porque no era barato una oveja. Y el Señor inmediatamente les da la aplicación de la parábola. Y en esa aplicación, estos escribas y fariseos que estaban escuchando, estaban involucrados. Y verdaderamente el Señor, con esta conclusión, derrumbó ese orgullo terrible que tenían estas personas. Os digo, le dice el Señor, a ustedes, escribas y fariseos, orgullosos, que desprecian a los que consideran publicanos y pecadores, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ellos que despreciaban a esas personas
y que criticaban al Señor porque se juntaba con ellos y comía con ellos. El Señor dice, ustedes comprenden a un pastor que se alegra por una oveja, por encontrar una oveja, y no entienden la alegría de Dios, la alegría en el cielo, por un pecador que se arrepiente. No es mucho más importante una de esas personas que ustedes desprecian, porque ellos consideraban que lo bueno era que un pecador se pierda, nunca que se arrepienta. Tan lejos estaban ellos de entender el corazón de Dios. Fiesta en el cielo, habrá gozo en el cielo por un pecador, por un pecador. Pero el Señor les refirió a otra parábola, inmediatamente. Entonces, dice, les refirió esta parábola. Todavía tenían que estaban soportando el cachetazo de haber entendido, bueno, o haber escuchado, no sé si entendido, que tenían una visión completamente diferente de Dios. Que esas personas que ellos tanto criticaban provocaban gozo a Dios si se arrepentían. Y el Señor les refiere a otra parábola, dice, diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja... Ah, perdón, estoy en la misma... Ahí está. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Si estos escribas y fariseos se habrán sentido molestos porque el Señor los hizo poner en el lugar de un pastor, ahora el Señor aceleraba el fondo y lo hizo poner en el lugar de una mujer. Para esa cultura completamente machista, la mujer era como un objeto, como una propiedad. Y ellos no tenían ningún respeto por la mujer. Ellos tomaban a una mujer por esposa y por cualquier causa le podían dar carta de divorcio, dicen. Podían despreciarla por cualquier causa, literalmente. Entonces, ahora el Señor los hace poner en el lugar de una mujer. Esta mujer tenía 10 dracmas y perdió una. Un dracma, una dracma, es el equivalente para nosotros a un día de trabajo. Hoy me decían que un sueldo, un salario básico de un día de trabajo aquí en Argentina serían más o menos 12.000 pesos, ¿puede ser? Más o menos, ¿está bien? ¿O no? ¿Está bien? O sea que esta mujer tenía 10 dracmas, serían más o menos para nuestra cultura hoy serían 120.000 pesos. Esta mujer tenía 120.000 pesos y se le perdieron 12.000 pesos. Bueno, puede parecernos que no era tanta plata, pero para ella era mucho. Para una mujer pobre en esa situación, en esa época, era mucho. Porque las mujeres estaban en una situación muy delicada. Sus maridos no eran, los maridos de la cultura judía, no eran los mejores en la práctica. Y como te decía, podían despreciarla por cualquier circunstancia. Estas dracmas probablemente
Eran la dote que el padre le había dado para su casamiento. Entonces, esta mujer tenía eso como una seguridad para el futuro. Si su marido la despreciaba, bueno, por lo menos tenía esto, con qué empezar de nuevo. Era muy importante para ella. Y dice que perdió una dracma. De las 10 que tenía, perdió una. Y esta mujer seguramente se desesperó. Dice que empezó a buscarla. Y dice que encendió una lámpara, porque en las casas de esa época no había ventanas, y si había ventanas eran muy chiquititas, y ella tenía que tener luz para poder encontrarla. Enciende la lámpara y empieza a buscarla por todos lados. Y como no la encuentra, dice, incluso empezó a barrer la casa, piso de tierra, apisonado, empieza a barrer meticulosamente por todos lados, bajo de la cama no había. Bueno, por todos los rincones, por cada agujerito. Dice que la buscaba con diligencia, con cada milímetro de la casa, buscándola porque tenía que encontrarla. Dice que la buscó hasta encontrarla. Y los fariseos tenían que identificarse con esa mujer. Estos hombres orgullosos, identificándose con una mujer pobre que pierde una dracma, que para ellos sería nada, pero sin embargo se tenían que poner en el lugar de esta mujer. Y dice, bueno, identifíquense con esta mujer que pierde una de sus 10 dracmas, la busca por todos lados. Dice que cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. ¿Te das cuenta que reúne a sus amigas y vecinas? Era un asunto de mujeres, era algo que las mujeres entendían, que podían entender porque era un problema que ellas tenían. Y ahora el Señor Jesús hace identificarse a estos escribas y fariseos con estas mujeres, con su problema. Esas mujeres podían comprender el miedo, el dolor de esa pobre mujer que había perdido una dracma. Y cuando la encuentra va y busca a sus amigas y vecinas y dice, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Imagínate lo importante que era para esta mujer. ¿Qué tenés vos que puedas perder, que sea tan importante, como para después cuando la encontrás, llamás a tus amigos y vecinos para hacer una fiesta? ¿Te das cuenta de lo importante que era para esta mujer? Tremendamente importante. Porque podría haber encontrado la drama y ponerse contenta, ¿no? Pero va y busca a sus amigas y vecinas que también la podían comprender y se ponen todos gozosos. Muy feliz. Y el Señor dice, os digo, le dice a los fariseos y escribas, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El Señor Jesús es como ese pastor que buscaba la oveja. Buscaba por todos lados hasta que encuentra esa oveja indefensa, distraída, torpe, que no puede salvarse a sí misma, que nunca buscaría ella a su pastor. El Señor Jesús es el que carga sobre sus hombros el peso del pecado. Amén. Él llevó sobre sí mismo todo el peso, toda la carga de nuestro pecado sobre sí. Y aún en medio de la mayor oscuridad,
el Señor Jesús lo hizo. No rechazando, no quejándose. Y cuando lo hizo, y nos salvó, hizo fiesta en el cielo. Y como esa mujer, el Señor Jesús prendió una luz en la oscuridad y buscó en los lugares más sucios, más escondidos, hasta encontrar esa moneda insensible, sin vida, y le dio vida. Y eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Amén. Y se gozó. Gozo. Gozo. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ese gozo es el gozo de Dios. El gozo de Dios. Y sus ángeles, los ángeles que están alrededor de Él, son testigos de ese gozo y se gozan con Él. Gozo por el pecador, por cada pecador que se arrepiente. Dios es un Dios de gozo. Amén. Y se alegra y se llena de alegría por cada uno que se arrepiente. No es un número para el Señor. Cada uno es una fuente de gozo. Los escribas de fariseos estaban completamente ajenos a eso. Ellos despreciaban a los que consideraban pecadores y se consideraban justos. Y el Señor dice, uno de ellos que se arrepiente le da alegría a Dios, mucho más que 99 que se creen justos y que no necesitan arrepentimiento. Se creen justos, pero no son justos, porque no hay un solo justo. Esos escribas y fariseos eran tan o más pecadores que esos que despreciaban ellos. Pero no entendían y creían que no necesitaban arrepentirse. ¿Qué alegría podía traer ellos al corazón de Dios? Ninguna. Los publicanos y los pecadores se acercaban al Señor Jesús porque Él los recibía. Y estos escribas y fariseos los miraban de lejos, indignados, murmurando. Y el Señor Jesús provoca gozo al Padre. Y hay gozo en el cielo por cada uno que se arrepiente. Pero ese gozo tuvo un costo muy grande. Muy grande. Para que haya gozo en el cielo hubo que primero lágrimas, dolor. El Señor Jesús debió cargar con nuestro pecado. Debió soportar nuestro infierno. Y lo hizo. Y Hebreos 12:2 dice, Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. No había gozo en la cruz. Había dolor, un dolor aterrador, soledad, pero sufrió por el gozo puesto delante de él, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Él hizo posible el gozo en el cielo. Amén. Y un día, de la misma manera que te decía al comenzar, que llegaría el juicio para los perdidos, un día terrible para ellos. También ese mismo día habrá un gozo incontenible para los encontrados. El Salmo 16:9 dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo,
delicias a tu diestra para siempre. Amén. Por eso dice Isaías, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manadero de agua. Y la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá ni león ni fiera, subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y oirán la tristeza y el gemido. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor.